Hello, everyone, and welcome to the Fourth World Small Scale Fisheries Congress in Latin America and the Caribbean. My name is Nova Almine, and I will be your Zoom host as well as your chair for this virtual session of Contributed Papers Session 2.5, which will talk about ecosystems and sustainability. So we have six speakers for this session. Please note that this session will automatically end on time. There is no extension. And for the attendees, you can post your questions on the Q&A box. Okay, so I think we are now ready to start. Our first speaker will be Fabian. The floor is yours. Okay, thank you. So just a small introduction of myself. I'm Fabien Blanchard. I'm the director of the laboratory of IFREMER in French Guiana. It's a research institute for the fisheries. And I want to present you today some collaborative works that is being done in French Guiana to address the dimensions of sustainability of small-scale fisheries through collaborative and multidisciplinary works. So as you can see here, there is a panel of partners which are from NGOs or from the fishermen and academic science laboratory, of course. So we speak about the coastal small scale in French Guiana. So you can see here on the slide where is French Guiana with the various landing points. You can see the fleets on the right with 4 types of wooden boats with onboard engines or outboards. And we observe around 122 boats. The production is around 2,000 or 3,000 tons of landings, and they concerns mainly weak fish species, sea catfish species, rays, sharks, and so on. And this production is sold on the local market for the local consumption of the population of French Guiana. We have implemented a fisheries observation system since 2005, and this observatory allows us to have a daily observation on the various landing points on the coastline with the daily activity and the production by species. And you can see here some statistics for a given year, the production for the different species. And you have here a picture of what is a landing point. In fact, we don't have fishing harbors, but landing points. So this fisheries observation system integrates also economic surveys that are not daily, of course, and they are mostly multi-annual. So there are stakes for the sustainable development of these fisheries. Of course, there are short-term stakes, but there are also long-term stakes. And I wanted to present you here, especially 2 long-term stakes, and it concerns climate change and demographic growth. You can see here on the left side this graph that represent the evolution of the local population in French Guiana, and the National Institute of Statistics and Demography tells us that the population will double by 2050. So there will be an increase of the demand on seafood products, but there will be also an increase in pressure on the ecosystem with more urbanization, more pollution probably, and it questions the capacity of the ecosystem to sustain the growing exploitation, especially for fisheries resources. On the other end, you have on the right the question of the climate change with here a figure that shows us how the sea surface temperatures are increasing, and it is significantly increasing, and we can see yet some consequences at the scales of
the demersal fish communities. In French Guiana, we have subtropical species, but we have also tropical species. And in the same time, the temperatures increase, we can see that the subtropical species parts decrease, and it benefits to the tropical species. So, of course, there are commercial species within these communities. So it's a question in the long term, how will evolve the fisheries resources? How can the territory have food security? And how can we do sustainable economic development of these fisheries, maintaining the ecosystem health, avoiding stock overexploitations, and so on. So these are some of the main questions on the long term. So facing these various stakes, we can observe in French Guiana the development of collaborative works since around 15 years. I mean, before that, the works were very sectorial, fishermen on their side, science people on their side, ONG, environmental NGOs, on their side. But now there are collaborative works and manager, fishermen, multidisciplinary science team, including ecology, economics, socio-anthropology, environmental NGO works closely together. They identify the gaps that may be bridged to achieve sustainability in all dimensions, and they implement some actions, some collaborative actions. And that's what I want to present you today. Some of this action, not all, of course, considering environmental, economic, and human dimension of the fisheries for more sustainability. So one of the first important action, of course, is the assessment of the stocks that are exploited by these coastal small-scale fisheries. And it is not so easy because we are facing the context of data-limited stocks. And we work on this methodology adapted to data-limited stocks. We work with NOAA, for example, in the United States. But we work also with the fishermen because they have some knowledge, especially concerning the beginning of the time series. That is to say, before we observe the fisheries in 2005, we need to rebuild the time series, especially at the beginning of the series. And we, for this, we collect the knowledge of the fishermen. So we can have some first diagnostic of the status of the states, but of the stocks, but we have uncertainty. Just for example, here it concerns the one species, the Cynocion acupa. It's a weak fish species, and we are obliged to do hypothesis on the level of IUU fishing because we are facing IUU fishing. We don't know exactly what is the level of the IUU fishing, and this is here a threshold of sustainability, and you can see that the results is really depending on our capacity to quantify IUU fishing. So it is another action that we have implemented with the fishermen, and this is here the logo of the local, the regional fishermen committee. And I think we will begin by the end of the year a study to quantify and to assess the fishing effort concerning IUU fishing, but also the catches that are done by these IUU fishing to be able to better assess the state of the stock. We work also with WWF on this action because they have an expertise in this area in French Guiana. Another action, another collaborative action concerns the impact of these fisheries on the megafaune biodiversity, and especially for marine mammals and sea turtles, because they are accidental catches. And this action is coordinated with WWF, with the Fishermen Committee, with a science academic institution, the CNRS,
It is funded by the EU Commission. The objective, of course, is to reduce the incidental catches to reduce the impact of fisheries on this population. You have here an example of the situation for the sea turtles, and especially one species, that is the leatherback turtle. And you have here the evolutions of the number of nests on two sites in French Guiana since 2001 up to date. And you can see a very strong decrease. So there is an urgent need to decrease the impact of fisheries. So they have implemented experimental design with 4 innovative gear tests. They carry out a consultation around sensitive zones and periods with the knowledge of the fishermen on these questions. And their objective is to reduce the accidental catch levels by around 40%. Here are some illustrations of the selectivity experiments they want to do with the main gill nets that are used by these fisheries, that is drifting gill nets. So one experiment consists to use red floats instead of white floats to avoid potential confusion with jellyfish that is a prey of the turtles. They also will test decrease in height of the nets because they think that the catches of turtles mainly occurs on the top of the nets. They want also to remove flotation lines because maybe the lines induce also accidental catch of turtles. And finally, the last experiment is the implementation of acoustic signals to repel marine mammals. This time it's more dedicated to marine mammals, and the 3 first to sea turtles. So that's some examples of the works, the collaborative works that is being done now. And you have here, in terms of environmental dimensions, again, of the fisheries, a new project that is being implemented with some academic science institutions, such IRD, IFREMER, CNRS, but also still with the fishermen. And we implement a long-term integrated observatory of the marine environment, biodiversity, uses, and pressions. This is located here around the estuary and the coastline of the Rivière de Cayenne. It is located from the capital of French Guiana, Cayenne. Our laboratory is here, and this site is very convenient because it is very close to our laboratory, and it will allow us to carry out very high frequency observations. And moreover, this site concentrates some stakes, such as a growing population and urban development, here with the development of a whole town. In fact, there is a bridge and a power station that are under construction here. We observe also recreational fishing in this area and professional fishing. So this observatory, in fact, will allow us to track the impacts of punctual events, such as storms or maybe a strong wet season, but also to observe the impacts of long-term trends, such as climate change, urbanizations, on the whole ecosystem, on the uses, on the fisheries resources, and so on. So these actions were about the environmental dimensions of sustainable development of the fisheries. We have also some actions on the economic dimensions. With, if you look at the left side of the slide, just an example of analysis we carry out with economists, colleagues from science academic institutions, but also with the expertise of the fishermen, because the data comes from them.
And this is here an example with an economic indicator. This is a gross economic surplus for a given type of boats between 2011 and 2020. So it allows us to follow finally the viability, the economic viability of this kind of boats. We can also do comparison between kinds of boats and have some advices on the economic side of the fishery. And you have on the right side more exploratory analysis with the modeling exercise. And we have implemented bioeconomic models, which allows us to simulate, in fact, the impact of climate scenarios under different fishing management strategies on the profit of the various coastal small fisheries. So we can see sometimes that some fishing management strategy are more viable than others, but it strongly depends on the climate scenarios. And of course, it depends really on our knowledge of the impact of climate change on the fisheries resources. And we need more works on this side. Finally, some examples of collaborative works that are being done on the human dimension, this time, of the coastal small-scale fisheries sustainability. And we speak of the question of decent work of the fishermen, the satisfaction at work, the well-being of the community, the perception of the fisherman. And we have several studies, in fact, 2 studies. One is carried out by WWF, the other is carried out by us. And the objective is to provide a census of the working conditions and infrastructures at the landing site, because it's a very important point for the development of the fisheries. We have sociological profiles of the fishermen, and we have carried out this year anthropological survey allowing us to describe the living conditions, the life trajectory of the fisherman. And we can see that most, not to say all, the fishermen come from Brazil or Suriname and Guyana. So it tries really the question of sustainability and what the fishermen wants for their development. So, and it will be my last slide. I wanted to make 2 points of discussion. The first is to say that progress have been made in French Guiana in terms of collaborative works, in terms of results for the sustainable management and the development of this fishery, and to ensure more food security on the long terms. But we are in France, in fact, and we are in the European Union. So fishery are managed under the common fishery policy. And this is a very complex mechanism in terms of decision making. I don't want to detail the figure here. It is just to illustrate the complexity of the decision mechanism with all the bodies that are involved in a way or in the other in the decision making, with the local scale, the national scale, the European scale. So it generates difficulties in terms of responsiveness. It's quite efficient in the long terms, but it needs times to be efficient. So it's a difficulty. Well, and my last point was about regional cooperation, because of course you can see on this map French Guiana, this territory here, and we are not alone in this ecosystem. In fact, we are in a marine ecosystem that depends on the Amazon River inputs. So we share this ecosystem with Brazil, with Suriname, with Guyana, and also a small part of Venezuela. We share common fisheries resources. We share in some kind of way also the same fishermen, and maybe markets also. We have some questions that are the same.
So we have to address all these questions in terms of the environmental, economic, and social dimensions of sustainability together at the regional scale. So we have an institution that allows us to do this. This is the West Eastern Central Atlantic Fisheries Commission of the FAO. But the problem is to be able to meet, to have the resources in terms of human skills, in terms of money, to do all the studies together to improve finally the development at this regional scale and on the basis of more shared knowledge. It's my conclusion. So if you have some question, I don't know my timing. I have not very controlled this. So thank you. Okay, thank you, Fabian, for that great presentation. We're going to our next speaker, Andrés. The floor is yours. Bueno, el trabajo habla del impacto, los estresores ambientales, el rendimiento interanual de una pesquería artesanal de pequeña escala que se desarrolla en una zona bajo la influencia del Río de la Plata, y por eso lo llamamos que es una pesquería transecosistémica. Esta pesquería se desarrolla en la localidad de entre Las Toninas y Punta Médanos, ¿sí? Se desarrolla entre las 2 y 3 millas de la costa. La mayoría de los pescadores usan redes de enmalle, agallera, ¿sí? La pesca la hacen en bote de plástico y el desembarque lo realizan a lo largo de la costa, en estos 50 kilómetros. Esta área, entre Las Toninas y Punta Médanos, es bajo la influencia de la descarga del Río de la Plata, uno de los principales ríos de Sudamérica, y tiene en cuestiones térmicas una estacionalidad de clima templado, donde tenemos los meses cálidos y de verano con temperaturas que alcanzan los 24 grados, mientras que en el otoño y temperaturas intermedias, logrando temperaturas mínimas de alrededor de 8 grados durante el invierno. A escala interanual se observa la influencia de la descarga del Río de la Plata, que acá vemos en amarillo o en marrón, que es máxima hacia el sur, ¿sí? Durante los meses de verano, de enero a marzo, y el área de pesca de esta pesquería, que se ubica entre Las Toninas y Mar de Ajó, tiene mayor influencia durante el verano en el Río de la Plata y una menor influencia, ¿sí? Hay una intrusión de agua marina, ¿sí? Durante los meses de invierno. Esta pesquería desembarca 38 especies, ¿sí? De las cuales 4 especies son dominantes y estas contribuyen al 98% del desembarque total de esta pesquería artesanal. Y estas especies, como muestran acá, muestran claras variaciones intraanuales en su mayor ocurrencia. Algunas especies ocurren durante la primavera, otros lo hacen más en el otoño, ¿sí? O tienen 2 picos de su abundancia. La relación del desembarque de estas especies con el ambiente nos permite determinar que la principal variable ambiental asociada a la segregación, a la composición del desembarque, es la temperatura. Y lo que nos indica es que cuando la temperatura superficial del mar es menor a 11 grados, todo el área tiene la misma composición, con algunas especies claves, como la pescadilla, la corvina, la brótola, mientras que cuando la temperatura es menor a 11 grados, que corresponde a primavera, otoño y verano, ¿sí? La primera diferenciación es a través de la localidad de la zona norte, Las Toninas, contra la zona sur, que es Punta Médanos. Y en Punta Médanos luego empieza a tomar influencia nuevamente la temperatura, que nos permite determinar que hay variaciones entre lo que sería el otoño y la primavera contra el verano. Sí, en el verano, cuando las temperaturas son mayores de 18 grados, empieza a intervenir lo que es la descarga de agua dulce, que esto es la clorofila satelital, que tiene una alta correlación con la salinidad superficial del Río de la Plata. Esperen que se me murió. Bien, ¿qué nos dice esto? Que a ver, como habíamos observado anteriormente, la temperatura es uno de los factores principales en lo que es la estructuración de los desembarques de esta pesquería. En los últimos años, esta zona del Río de la Plata, ¿sí? Presenta clara influencia del cambio climático. Se observan variaciones
interanuales o anomalías positivas de 1 grado y mayor en la región. Se observa a lo largo del tiempo que hay una disminución, estas son las isotermas, de hacia el sur, quiere decir que el área del Río de la Plata o la zona sur cada vez está más caliente, y observamos que la variación en la temperatura, en el campo superficial de temperatura, está asociado al campo de viento ocurrente. Entonces, por lo tanto, el cambio climático está afectando la temperatura, el patrón del viento y la precipitación en la cuenca del Río de la Plata. Y esto, tanto el patrón como las precipitaciones, afectan la descarga y la distribución de la salinidad, que junto con los cambios térmicos en el agua van a influenciar los movimientos reproductivos y la disponibilidad de hábitat para que ocurran distintas especies en la región. Y esto va a afectar la estructura y dinámica de las poblaciones. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue determinar o comprender qué tanto influye el ambiente en los desembarques a escala interanual en el contexto de cambio climático. Para esto realizamos durante 5 temporadas cálidas, de septiembre a febrero, ¿sí? Durante 5 años, entre el 2008 y 2013, muestreo de desembarque, ¿sí? Que duraron 1 semana en la playa, y a cada viaje de pesca, ¿sí? Se le determinaba la composición de especie, se le preguntaba la longitud y la malla de la red que usó, el tiempo de pesca y la distancia a la costa, para poder determinar una captura por unidad de esfuerzo a través de individuos por cada 100 metros y por 24 horas de red. Utilizamos 566 viajes de pesca, los cuales estuvieron asociados a 55 pescadores. Como predictores físicos usamos la temperatura superficial del mar, la clorofila, el coeficiente de atenuación difusa, 490, que es un indicador de aguas turbias, y al viento lo dividimos en componentes zonales y meridionales, de acuerdo a si produce un ingreso de agua del estuario hacia el área de estudio o no. La componente zonal, que es de este a oeste, diríamos perpendicular, y la meridional, norte-sur. Y luego utilizamos la descarga del Río de la Plata a través de su caudal, el cual fue determinado como la suma de los principales tributarios del Río de la Plata, que es el Paraná y el Uruguay. Empezando con los análisis, vimos que había variaciones interanuales en las condiciones ambientales, a través de un análisis Wally, y luego estudiamos la estructura de desembarque para ver cuáles eran las especies comunes en cada uno de estos periodos, ¿sí? A través de un análisis de Simper que nos permite identificar cuáles son las especies que contribuyen al 90% de la similitud. Para ver la relación entre el sitio de pesca, la latitud, la distancia a la costa, que los pescadores realizaban el calado de sus redes y los factores ambientales, usamos un análisis de regresión multivariado. Pasando a los resultados, vemos que hay claras variaciones interanuales en las condiciones ambientales. Este es un sistema continuo. Vemos claras variaciones en el caudal, con periodos de alta descarga y periodos de baja. En las cuestiones de temperatura observamos que hay cambios en la duración de los periodos cálidos y la duración de los periodos fríos durante la época de estudio. Las regiones o el periodo de estudio son los que están entre las líneas punteadas, ¿sí? Y observamos que en algunas épocas el periodo frío dura más que en otras, y asimismo observamos que hay años que tienen mayor turbidez que otros. Cuando analizamos esto para cada uno de los periodos, vemos que la pesquería se desarrolla en las condiciones medias entre 8 y 10 metros de profundidad, ¿sí? Se observa que hay un claro aumento en la profundidad donde los pescadores desarrollan sus actividades entre el 2008 y entre el primer periodo y el último periodo, que la temperatura que se desarrolla en condiciones entre 18 y 22 grados muestra 2 patrones con clara disminución entre el 2008 y el 2011 y el 2012 y el 2013. Los caudales, vimos que hay diferencias significativas entre ese periodo que tenía máximos caudales con el resto de los periodos. La clorofila y el factor K490 muestran alta correlación unos a otros, son muy derivados, y muestran diferencias significativas del último periodo contra los anteriores. El viento perpendicular a la costa
no muestra diferencia significativa en la intensidad y el patrón de dirección, mientras que el viento a lo largo de la costa o paralelo sí muestra diferencias significativas y lo que se evidencia es que hay un claro predominio en algunos años de viento sur, mientras que en otros años ocurre viento norte. El esfuerzo de pesca muestra un claro aumento en el esfuerzo de pesca dado por un incremento en la longitud de la red del primer periodo al último periodo. El tiempo calado de la red no muestra diferencias significativas en los últimos años, y sí con el primero. Por lo tanto, esto nos explica el incremento del esfuerzo pesquero entre los últimos periodos del primero. Pero durante los últimos 4 periodos no hay un incremento del esfuerzo. Bueno, en cuanto a la composición de los desembarques, nos permite ver que hay 15 especies que fueron determinadas como comunes o aquellas que contribuyen un 90% de la similitud, y que la similitud en cada uno de los periodos cambió entre el 36 y el 57-55%. Y esta variación en la similitud se observa que muchas de las especies que contribuyen presentan cambios importantes en su contribución a la similitud de los desembarques. Y esto, a modo de ejemplo, nos permite determinar que unas especies como la zaraca, la pescadilla, un bagre, ¿sí? Incrementan su contribución hacia los últimos periodos, otras presentan sus mayores contribuciones en el periodo intermedio, y otras especies disminuyen en el tiempo sin contribución a la similitud. Cuando miramos qué relación tiene la variación interanual con el ambiente, nos permite determinar que la primera diferenciación está asociada a la temperatura. Cuando la temperatura es mayor a 20 grados, tenemos condiciones más de verano. La diferenciación ocurre en cuestión de latitud, la zona norte contra la zona sur. La zona sur se discrimina por mayor desembarque de corvina, mientras que la zona norte luego se permite otra diferenciación cuando en la región tenemos alta turbidez o baja turbidez. Cuando hay mucha turbidez, hay especies que se asocian, mientras que en la primavera o cuando la temperatura es mayor a 20 grados, empezamos a ver que la diferenciación en la estructura de los embarques está asociado al caudal que descarga el Río de la Plata. Cuando los caudales son bajos, hay una diferenciación entre aguas profundas en toda el área y agua somera, y el agua somera se empieza a diferenciar entre la zona norte y la zona sur. Mientras que cuando los caudales son altos, hay una diferenciación entre los caudales que son muy altos, y lo que muestra que no hay ninguna especie que esté asociada significativamente a esta condición ambiental, mientras que cuando las condiciones de caudales son intermedias, ¿sí? Entre 22.900 y 20.000, encontramos que empieza a tomar un rol importante lo que es la contribución del agua turbia, y encontramos que cuando el agua es más turbia o hay mayor turbidez, ¿sí? Mayor sedimento, hay especies de condrictos asociadas o ciénidos, mientras que cuando ocurren temperaturas intermedias y caudales intermedios, hay otras especies como el gatuso o escuatina acántea, escualos acántea asociados. Esto, llegando a la conclusión, nos permite decir que la composición del ensamble está asociada a una combinación específica de varios factores estresantes, ¿sí? No solamente hay uno, que esta combinación de los factores estresantes más la selección de hábitat, la cual está determinada por cuestiones reproductivas o cuestiones de masa de agua, afectan la composición específica de los desembarques de esta pesquería. Cuestiones de temperatura, sabemos que la temperatura en el océano o en la región está asociada al ciclo radiativo o al movimiento de la masa de agua, y nuestros resultados nos permiten determinar que las variaciones encontradas están más asociadas a una cuestión de movimiento o adictiva de la masa de agua, en las cuales cuando hay mayor incremento o mayor predominancia de viento sur, ¿sí? Como el 2008, el 2009, tenemos temperaturas más altas, mientras que cuando hay un predominio de viento hacia el norte, que produce la introducción de agua esta orina más fría que el agua del mar, se produce la disminución de la temperatura. Cuestiones hidrográficas están asociadas al caudal del Río de la Plata, y esto está asociado a lluvias en la zona norte, en la zona
de Bolivia y sur de Brasil. Sí, produce que los caudales altos están asociados a fenómenos del Niño, mientras que el resto de los años tuvieron caudales por debajo de la media para el Río de la Plata. Sí, estuvieron asociados a años niñas, ya sea leve o moderado, y se observa que cuando la niña fue neutral, se obtuvo los mayores valores de turbidez en el área de estudio. Otra de las variables que es importante como refugio. Cuando hablamos de la composición de especie, nos permite ver que el ciclo radiativo en el verano, ¿sí?, que produce una diferenciación entre la parte norte y la parte sur, está asociado principalmente a que las especies se mueven en cuestiones reproductivas, desde el área de desove o hacia el área de desove. La brótola es una especie que viene a desovar al área de estudio, mientras que la corvina, que es una especie floral dependiente, se desova principalmente en el Río de la Plata y las mayores abundancias en la región se obtienen luego del periodo de desove. Cuando hablamos de la descarga del Río de la Plata, lo que ésta produce, la mayor o menor descarga, es una mayor influencia hacia el sur de agua estuarial y nos produce que entre un caudal bajo y un caudal intermedio, variaciones de alrededor de 70 kilómetros. Tengan en cuenta que el área de estudio cubre 50 kilómetros de esta región. Y esto es lo que produce que cuando el caudal es bajo, produce la mayor intrusión de agua salada a nuestra área de estudio, lo cual predomina en especies migrantes marinas, ya sean migrantes o visitantes, porque hay una mayor disponibilidad de hábitat favorable para la ocurrencia de estas especies, mientras que cuando la condición es óptima, acuérdense que cuando el caudal es alto no tenemos ninguna especie asociada durante la primavera, mientras que cuando el caudal es intermedio está principalmente asociado a dos cuestiones: movimiento reproductivo, como en el caso del gatús, el escuatino, el pez ángel o el gato pardo, los cuales tienen sus áreas de aparición asociadas a esta área donde se desarrolla la pesquería. Mientras tanto, cuando ocurre esto, ¿sí?, una temperatura menor a 20 grados en caudal intermedio, el cola sacante es una especie migrante que solamente por cuestiones de hábitat favorable tiene mayor ocurrencia. Por lo tanto, decimos que la condición ambiental determina la capturabilidad de las especies y estas pueden alterar los bienes y servicios que el Cabo San Antonio, el área de pesca, le brinda a la sociedad y a los pescadores. Y un ejemplo de esto es en el ingreso a cada uno de los pescadores, y lo que vemos que durante el verano, sacando una condición promedio de lo que vale un cajón de acuerdo a la composición, cuánto cuesta la condición promedio de verano, ¿sí?, observamos que el área azul presenta un 26% mayor que el área norte, ¿sí?, para el pescador, mientras que en el área norte una condición de mayor turbidez genera un 34% mayor de ingreso, ¿sí?, monetario. En primavera pasa exactamente lo mismo. Los mayores ingresos para un pescador ocurren cuando el caudal es bajo. Esto es un 9% más grande que cuando el caudal, o superior, que cuando el caudal es intermedio, o un 19% cuando ocurre un caudal alto del Río de la Plata. Y durante la época de bajo caudal, lo que se observa es que la composición, si el pescador va a pescar a un área profunda, o sea, mayor a 10 metros, tiene un 27% mayor de ingresos que pescar en el área somera. Y en el área somera, si pesca en la zona norte, ¿sí?, en la zona, pesca o sea, va a tener una retribución del 48% mayor que en la zona sur. Bueno, gracias, y quería agradecer a los pescadores artesanales por la colaboración, a la gente que nos ayudó a mostrar, amigos, al gobierno del Partido de la Costa y al doctor Lasta, que nos dieron toda la parte de logística para estar, a la doctora Silvia Sala por la invitación a este congreso, y a las instituciones que permitieron el financiamiento de los distintos colegas. Muchas gracias. Thank you so much, Andres, for your presentation. Our next speaker is Renato Silvano. So I am Renato Silvano from the Federal University of Rio Grande do Sul in Brazil. And on behalf of my co-author, Elder Queiroz, I will present now our work, a review on the sustainability of small-scale fisheries in Latin America, socio-ecological challenges and opportunities.
This review is based on our work, on the work we made for the chapter 3 of the IPBES assessment on sustainable use of wild species. This assessment is based on the work of several specialists from all over the world and was just released this month. The assessment includes practices and uses of wild species worldwide, including fishing. And regarding small-scale fisheries, the sustainability is largely undefined in our assessment, which is represented by the symbol here. Essentially, the symbol indicates that the direction of the trend can go anywhere. This is because a lack of data and the variability of these fisheries. Our work consisted in a review of published articles along the last 20 years. So we used these search terms you are seeing here and the combinations of these. We made the review in Scopus. First, we got more than 1,000 articles, and then we selected 447 articles more related to small-scale fisheries and sustainability. And of these, we got 350 articles to be included in the assessment. In this last step, we excluded articles more theoretical or that did not show data on the status and the trends of these fisheries. Here is the global distribution of articles or study cases included in the assessment. As you can see, most of these are in Latin America, including South and Central America, Mexico, and Caribbean islands. And from now on, I will focus on these study cases from Latin America. We considered a gradient of ecological sustainability. So here I will be talking only about this dimension of sustainability. So in one side, we have these unsustainable fisheries, where data shows that exploited populations are declining or already overfished. At the other side, we have sustainable fisheries, where exploited populations are stable and everything else is fine. But we also have an intermediate stage on which exploited populations are stable, but we may have some higher valued species that are declining or are already extinct. And we have also damage to habitats or non-target species. So we cannot consider these fisheries are fully sustainable. So here is the overview of the studies we found. Most of these studies are from coastal fisheries and some also for freshwater or inland fisheries. The overview is not much promising. Most studies indicate unsustainable or intermediate sustainable fisheries with fewer sustainable ones. Usually, unsustainable fisheries are related to long-lived, vulnerable species or to problems in governance, while sustainable fisheries are related to co-management systems and or resilient species, sometimes invertebrates. I only have time to mention a few examples. So regarding the challenges or less sustainable fisheries, we have these of large reef fish or groupers. So
I hope you can see the whole thing, the whole slide, but here I show examples from three studies, one in Mexico and two in Brazil, showing decline trends in abundance or size of three different group species across time, based on Fisher's knowledge. So for these fisheries, Fisher's knowledge were the only data source we have to estimate these temporal trends. Also among the challenges, we have the unknown and potentially unsustainable ornamental fisheries, for example, those in Brazilian in rivers in the Brazilian Amazon. At the top, we have fisheries in the Negro River, and at the bottom, we have photos of ornamental fisheries in the Xingu River, including of this fish, this high value ornamental fish, the Pancistrus zebra. And this fish has been threatened by both overfishing and by dams built on the Xingu River. Among the opportunities, we have the co-management system of this large commercial fish, the pirarucu in the Brazilian Amazon. As you can see in the picture, is quite a big fish. This system is widespread in several rivers in the Brazilian Amazon. Here I mention a brief example for the Juruá River, based on a recent study. This system is based on counts of population size made by fishers, and based on these estimates of population size, the fishers and the government establish quotas, harvesting quotas, which fishers will harvest during a established harvesting season. This system also includes closed lakes and closed seasons for fisheries. So here you can see at this map at the center, the size of each dot is a community, is a site, and the size of the dots correspond to estimated population size of this fish species. And the larger the dot, the larger the population size. And you can see that the green dots are larger. These green dots are located within protected areas where communities are engaged in this co-management system. And here at the right, in this small map, you can see also each dot is a site. Here are estimates of population trends of this fish according to fishers' knowledge. And again, the green dots located inside protected areas show increasing population trends, and the red dots outside these areas and not engaged in co-management show declining trends of this fish. Other opportunity consists in the co-management of commercially important shellfish species such as the loco in Chile, in the coast, through territorial user rights for fisheries, TURFs. So here you can see temporal trend of this fishery. The black dots are catches and the white dots are price paid to fishers. So after a period of increasing catches, at the late 80s and early 90s, we had the collapse of this fishery and the banning of this fishery by the Chilean government. And after that, they established the co-management system, where communities were granted territorial rights, where they can where they have exclusive rights to fish these species, but they also need to follow
harvesting rules. And so we can see that during this period, the catches are stable at a lower level, but the prices are higher. So even if they catch a smaller amount of shellfish, the fishers still got a reasonable price, so they still got a good income. And at the right, we can see these dots here are all these management systems already established all over the Chilean coast. However, this study compared the abundance of locals, these shellfish, between open access and turf managed areas along the Chilean coast, based on direct assessment by diving, which is the gray bar here, and also based on Fisher's knowledge, Fisher's estimates, which is the white bar. You can see that both estimates quite agree. And you can see also that the abundance of locals is higher within turfs in the managed areas, which indicates that the management is working, but by other hand, the lower abundance of the shellfish in open access area may indicate an effort displacement effect in these fisheries, which should be addressed in the future. Well, the results of our assessment, of our review, matches the conclusion, the overall conclusion of the assessment, which is shown here in the summary for policymakers. So usually those systems, those cases with bottom-up and in participatory policies are associated to more sustainable fisheries, while those top-down, more restrictive policies that do not consider the local realities are associated with less sustainable fisheries. And concluding, we found a lack of data for many fisheries, especially data on temporal trends. Fishers' knowledge can be an invaluable indicator of sustainability and help to fill these data gaps we found. Co-management usually supports sustainable fisheries, and we need to improve fishers' participation in decision-making and also market chains. And I would like to thank to the IPBS, to the conference organizers, and to you by your attention. And also I suggest you to have a look at the assessment. It has much more information than I could show here to you. Thank you. Thank you, Renato, for sharing your work. Our next speaker is Jorge Lopez Rocha. The floor is yours. Thank you, Nova. I'm going to speak in Spanish. Okay. Ok, bueno, muchas gracias. Voy a presentar el trabajo Máximo Rendimiento Sostenible de especies asociadas a la pesquería de mero de Yucatán. Las pesquerías de pequeña escala se caracterizan por una alta variabilidad en el esfuerzo de pesca, en el uso de diferentes artes de pesca y en las capturas de una gran diversidad de especies. Esto influye en la complejidad para la evaluación y manejo de estas pesquerías, por lo que son necesarios puntos de referencia para determinar niveles de capturas y esfuerzo que resulten en una actividad pesquera sustentable. En las pesquerías de pequeña escala, multiespecíficas, es común que el manejo esté basado en un número limitado de especies, por lo general las económicamente más importantes. Por lo tanto, no se toma en cuenta la importancia ecológica de las especies asociadas. La falta de conocimiento y manejo de las especies asociadas pueden provocar la sobrepesca. Es reconocido que la mayoría de los stocks suelen tener información limitada. En estos casos, donde las evaluaciones convencionales no pueden ser aplicadas, se debe optar por métodos que tomen en cuenta la limitación de datos. Por ejemplo, Martel y Frost presentaron una herramienta metodológica basada en los modelos de producción excedente, que utiliza únicamente series de tiempo, de capturas e intervalos de valores plausibles de la tasa intrínseca de crecimiento poblacional
y de la capacidad de carga. Esta herramienta puede ser de gran utilidad en pesquerías donde existe poca información para las evaluaciones pesqueras. En el Banco de Campeche se desarrolla una pesquería de escama a nivel artesanal llamada la pesquería de mero rojo, debido a que Pinifelis morio históricamente ha sido la especie objetivo más importante en términos económicos y de volumen de capturas. Sin embargo, la pesquería está compuesta por al menos otras 30 especies de peces, en las que destacan los ludjánidos y los serránidos. Las especies asociadas han cobrado cada vez más importancia en la composición de las capturas. Sin embargo, el mayor esfuerzo de investigación ha sido conducido para la evaluación del mero rojo, por lo que el manejo de la pesquería está basado casi exclusivamente en información biológica y pesquera de esta especie, y es escaso el conocimiento poblacional de las especies asociadas. Por lo tanto, el objetivo de la investigación fue estimar la biomasa y el máximo rendimiento sostenible de 25 stocks de la pesquería de escama del Banco de Campeche, bajo un contexto de datos limitados, con el fin de establecer el estado de cada stock y proponer puntos de referencia que puedan servir para guiar las estrategias de manejo. El área de estudio se encuentra ubicada en la plataforma continental del norte de la península de Yucatán, conocida como Banco de Campeche. Ahí operan una flota artesanal de alrededor de 5,000 embarcaciones menores de fibra de vidrio, de 6 a 12 metros de eslora y con motor fuera de borda. Además de esta flota, podemos llamar también opera una llamada, digamos, semi-industrial, que cuenta con alrededor de 500 embarcaciones de 14 a 24 metros de eslora y con motores diésel internos. Las principales artes de pesca autorizados para la pesca de escamas son los palangres, las líneas de mano y las redes a gallera. Pero también existe la pesca mediante el buceo, que se realiza, digamos, extensivamente a todo lo largo de la costa, y este es un método no autorizado. La pesca emplea directamente a unos 15,000 pescadores y da empleo indirecto a más de 40,000 personas. Y también cabe destacar que hay un creciente desarrollo de la pesca deportivo-recreativa, que se practica en casi todos los puertos. Los datos. La información analizada corresponde a datos de capturas de 25 especies de escama que fueron registradas en el estado de Yucatán en el periodo de 1995 al 2019. Los datos fueron proporcionados por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca de la Delegación Yucatán, y los 25 stocks evaluados que se presentan aquí en la tabla pertenecieron a 12 familias. Como se puede ver aquí, son las stocks que se evaluaron y que son especies asociadas al mero rojo. El método captura máximo rendimiento sustentable requiere como datos de entrada una serie histórica de capturas anuales y valores plausibles de la tasa intrínseca de crecimiento y de la capacidad de carga de la población. Los parámetros de entrada del modelo para cada uno de los stocks fueron estimaciones de resiliencia que fueron tomados de la literatura especializada o de Fishbase o por las recomendaciones de los autores. También hubo una estimación del rango de capacidad de carga a partir de las capturas máximas. También se estimaron rangos de biomasa inicial y final en relación con la capacidad de carga, y también se consideró un error del proceso. En términos generales, podemos decir que el procedimiento del método de captura máximo rendimiento sustentable comienza con la generación de un conjunto de pares de RK mediante un proceso aleatorio con distribución uniforme. El modelo se calcula con 100,000 iteraciones con los pares RK generados y se utiliza una distribución de Bernoulli como prueba de verosimilitud para aceptar que pares de valores RK no caigan en el colapso del stock o excedan la capacidad de carga, ¿no? Los pares RK seleccionados se grafican en distribuciones de probabilidad y se calculan las medidas geométricas de K y R, y con estos valores podemos estimar la biomasa, el máximo rendimiento sustentable, la biomasa del máximo rendimiento sustentable o el esfuerzo al máximo rendimiento sustentable. También se estableció el estado de la población de cada stock mediante la proporción de la biomasa de los individuos entre los últimos 5 años, sobre la capacidad de carga, o sea, B sobre K.
Se definieron 5 niveles de depresión, desde el muy alto hasta muy bajo, y también se evaluó gráficamente el comportamiento histórico de cada stock mediante los gráficos de Kobe. En cada gráfico, en cada stock se puede, digamos, podemos seguir el recorrido del stock a través de las diferentes zonas de los gráficos y de esta manera conocer su estado en relación con la biomasa o con el esfuerzo de pesca. Bueno, en cuanto a los resultados, aquí en esta tabla se presentan para cada uno de los 25 stocks evaluados las estimaciones tanto de R, de la capacidad de carga K, del máximo rendimiento sustentable para cada una de estas especies y las estimaciones de resiliencia. En este caso podemos destacar que el 8% de los stocks evaluados se catalogaron con una muy baja resiliencia, el 60% se catalogaron como de baja resiliencia y el 32% restante se catalogaron como de resiliencia media. Si analizamos las capturas o los resultados del máximo rendimiento sostenible para cada una de estas stocks con relación a las capturas, podemos ver que en todos los stocks se superaron en al menos un año, las capturas superaron el máximo rendimiento sustentable, ¿no? Como es el caso de la cubera, aquí que se presenta en esta gráfica, que prácticamente en el 85% de los años analizados, las capturas superaron el máximo rendimiento sustentable. Como se puede ver aquí en la línea roja son las capturas y el MRS es la línea apuntada horizontal, ¿no? En este mismo sentido, 5 especies de serránidos presentaron una explotación que causó entre que el 30 y el 50% de los años se superaran el máximo rendimiento sustentable, como también se observan las líneas rojas de estas gráficas. Y también podemos hablar que eso mismo pasó también para 5 especies de pargos, que entre 30 y 40% de los años superaron el máximo rendimiento sustentable, lo que nos está indicando que estos dos grupos, tanto de pargos como de serránidos, pues están recibiendo una importante presión de pesca. Ahora viendo las tendencias de captura en los últimos 10 años, aquí podemos ver que para 12 stocks la tendencia fue de aumento. Digamos, las capturas en los últimos 10 años, como se ve en la línea roja, aquí en este ejemplo, para el negrillo, van a un aumento. Pero también para 8 stocks la tendencia fue en los últimos años de estabilidad en las capturas y también en 5 la tendencia fue de disminución de las capturas. Si analizamos ahora o vemos o nos centramos en las líneas azules que son la estimación de las biomasas, tenemos que 8 stocks presentaron tendencia en aumento de las biomasas en los últimos 10 años, 3 stocks presentaron una tendencia en estabilidad y 14 stocks presentaron una tendencia de disminución de la biomasa en los últimos 10 años, como se puede ver en este ejemplo para el extraviado. Aquí también se presentan el estado de los stocks con referente a la relación de la biomasa entre la capacidad de carga. Aquí se muestra que 3 stocks, o sea, el 12% de los stocks evaluados se clasificaron con un nivel de depresión muy fuerte. Y el 48%, o sea, 12 de los stocks evaluados se clasificaron con un nivel medio, digamos, de depresión. Y el restante 40% de los stocks se clasificaron con un nivel de depresión bajo o muy bajo. También se puede observar en esta columna que la Carta Nacional Pesquera casi no hay estimación del estatus de cada población, ¿no? Prácticamente en todas está marcado como no disponible, ¿no? Solamente en 3 stocks tienen una estimación de cuál es el estado del stock, y en prácticamente ninguna hay una estimación. Y aquí agregamos la columna de la UICN, y algunas especies, las que están aquí mencionadas, las catalogan como especies en amenaza o en riesgo. Con respecto al estado del stock, con el gráfico de Kobe, se observó que al inicio del periodo de estudio, el 60% de los stocks
se encontraba subexplotada, es decir, en la zona verde del gráfico. Sin embargo, al final del periodo, solo el 28% de los stocks se encontraban en esa situación. O sea, pasamos de 60 que estaban en una situación de 60% a solo el 28% al final del periodo de estudio. Los stocks que al final del periodo se encontraron subexplotados en zona verde fueron 7, solamente 7. Y por otro lado, se observó que al inicio del periodo de estudio, ningún stock se encontraba en la zona roja. Sin embargo, ya al final del periodo de estudio, 10 stocks se encontraron ya en la zona roja de sobreexplotación. Y también 3 al final del periodo de estudio se encontraron, digamos, en la zona amarillo, que puede ser como de una recuperación del stock. Finalmente, pues se podría concluir que de acuerdo a los resultados tanto de la relación de la biomasa con la capacidad de carga y los gráficos de cobre, podemos distinguir 5 stocks, o sea, el 20% de los stocks evaluados se encuentran sobreexplotados. 6 stocks, digamos 24%, se encuentran fuertemente presionados, con riesgo a la sobrepesca, y podemos decir que 6 stocks también se pueden considerar con niveles de explotación adecuados. Por lo que tanto, es necesario generar un conocimiento acerca del estado poblacional de las diversas especies asociadas en la pesquería y se requiere establecer medidas de manejo para una adecuada explotación, conservación y recuperación de estas especies asociadas a la pesquería de mero del Banco de Campeche. Y bueno, eso es por mí, es todo. Muchas gracias. Hi everyone, this is Ratana. Just wanted to say hello quickly and also say a few things. I think we might be running a little late. And I know that we still have 2 presenters upcoming. I don't know what happened. I just was told that the session is running late at the moment. Your session, you only have about 15 minutes, less than 15 minutes. So I'm just trying to decide here what to do. We can extend it for another 5 minutes because we have to open another session very soon, right? So just the next session, there might be less people there. So if you want to, please try to finish your presentation because they need to open the session for the other people soon. Okay. And if there's any problem, go ahead, Luis. You can start your presentation. Luis? Yes, I'm here. Okay. Can you make your presentation in 10 minutes? Okay, I will try. And Fabian, I mean, like I said, we need to start a new session in about 15 minutes. And I want to make sure that you get to make your presentation. And then Fabian, I mean, where are you again at this time? No, please, Ratana. What I was saying is that I have done yet my presentation because we have changed the order of the presenters because some were not arrived at the beginning of the session. So I have done my presentation yet. It's okay for me. Oh, you presented already? Yes. Okay. So anybody else then need to present? It's Akasho, Ratana. Akasho, you haven't presented. No, Akasho. sorry, Hatana, sorry, everyone. I have some problem with my computer, so I need to make a delay. And now I'm okay to make the presentation. I'm not. I have a doubt about if it's better for all the audience to speak in English or try to speak in Spanish, né? Or like me as a Brazilian, Portuñol. Well, we had a speaker speaking Portuguese this morning, which was fine. So you speak whatever language you're comfortable. It's all recorded, and we're gonna cut this part, Nova, because this is our conversation. Okay, so I would recommend that we just do one presentation for now, which is a presentation by Luis, and then Luis, you can have 12 minutes, whatever, right? That's fine. Okay, I don't want to cut it too short. I know that even 15 minutes, just keep to the 15 minutes, okay? But Akasho, we might need to move you to another session. Is that going to be okay with you? Okay, no problems. Okay, I will send you a ticket about this, okay?
so that you can join again in another session. Okay? Okay, okay, please. All right. All All right. right. So go ahead and continue. Sorry to interrupt. Go ahead, Luis, please. Okay, thanks. I'm going to do my presentation in Spanish. Okay, ¿me escuchan? ¿Pueden ver mi presentación todos? Sí se escucha y sí se ve. Sí, Ok. perfecto. Muy bien, el trabajo que voy a presentar se realizó en el Laboratorio de Pesquerías bajo la asesoría del doctor Jorge López Rocha. El título es Indicadores de Desempeño Pesquero de la Pesquería de Mero Americano en Yucatán, México. Bien, esta pesquería es una de las más importantes junto con la del pulpo. Es una pesquería artesanal. Junto con el pulpo generan la mayor producción pesquera de la región de Yucatán y de México. Esta producción ha permitido en los últimos 40 años el desarrollo de la industria pesquera en Yucatán. Y bueno, esta es una de las principales pesquerías que genera empleo y divisas, debido a que parte de la producción pesquera es exportada a los mercados internacionales, principalmente de Estados Unidos y Europa. Como lo mencionaba López Rocha en la presentación anterior, en esta pesquería están inmiscuidos más de 15,000 pescadores y genera empleo a más de 40,000 personas. Esta pesquería es multiespecífica. La especie objetivo es Epinephelus morio, el mero americano o mero rojo, como es conocido comúnmente en la región. Esta especie tiene una distribución tropical en el Atlántico. En la región de Yucatán, en la península de Yucatán, se distribuye en la zona pesquera conocida como Banco de Campeche, y esta especie tiene una distribución batimétrica, donde la porción juvenil se distribuye principalmente en las zonas someras y la porción adulta se distribuye principalmente en las zonas más profundas del banco. Las flotas que inciden sobre este recurso, sobre esta pesquería, son dos comerciales. Es la de mediana altura o semi-industrial, que incide principalmente en la fracción adulta. Tiene mayor poder de pesca. La flota ribereña o menor, con menor poder de pesca, incide principalmente sobre la porción juvenil. Y actualmente o recientemente se ha observado la actividad de la pesca recreativa, que también incide sobre la fracción juvenil de esta especie y de otras en la región. Y de alguna forma incide sobre recursos que están siendo aprovechados por la flota menor. Bien, esta pesquería tuvo su mayor producción hacia la década de los 70s. A partir de esto tuvo un deterioro con disminución en las capturas. Recientemente fue declarada como sobreexplotada, y a partir de esto fueron generadas las medidas de manejo, que incluyen una veda, un periodo de veda, incluyen restricciones de acceso a través de permisos de pesca y a través de ciertas características sobre los artes de pesca, y incluye también restricciones o medidas de selectividad de las artes y una talla mínima de captura. Sin embargo, estas dos medidas, que son la veda y las medidas de selectividad, solo protegen a Epinephelus morio, dejando fuera al resto de los meros y de otras especies. Actualmente o recientemente, las capturas son variables y tienen una tendencia hacia la disminución. Actualmente estas corresponden a menos del 30% del máximo histórico registrado. Bien, los índices de desempeño pesquero permiten la evaluación de las pesquerías con base en datos limitados. Estos permiten establecer enlaces transversales entre las condiciones que favorecen la sostenibilidad, el manejo pesquero y la sostenibilidad de las pesquerías. Fue una herramienta que fue aplicada por Anderson y colaboradores en 2015. Y bueno, ¿qué es lo que hacen? Básicamente
es identificar si el manejo pesquero es eficaz en función de la sostenibilidad. Desde el punto de vista de la sostenibilidad ecológica, económica y comunitaria. Estos índices están compuestos por una serie de indicadores. Esta herramienta está compuesta por una serie de indicadores que permiten identificar si la pesquería es sostenible. Están conformados por 3 indicadores de sector y 3 indicadores o pilares de sostenibilidad, agrupados en 11 dimensiones para sectores, 14 dimensiones para pilares y 68 métricas. Aquí un ejemplo de las métricas, por ejemplo, el indicador de desempeño del stock, con su dimensión salud del stock y el desempeño ambiental, conformado por 8 métricas. Estas métricas son puntuadas conforme o en base a la información disponible de 1 a 5, donde 5 indica el mejor desempeño para el sector. Los sectores, en el caso del stock, evalúa los elementos ecológicos. En el caso de los sectores cosecha y poscosecha, evalúan directamente elementos de la equidad y justicia a través de indicadores como son la posición social, los salarios e ingresos. En el caso de los pilares, el pilar ecológico es equivalente al stock y evalúa igual elementos ecológicos. En el caso del pilar económico, evalúa beneficios generados por la pesquería y el pilar comunitario evalúa la calidad de vida y otros beneficios. Los indicadores inputs evalúan o identifican las condiciones que favorecen la sostenibilidad de la pesquería. Estos están conformados por 5 componentes, agrupados en 15 dimensiones y conforman 54 métricas. Aquí un ejemplo de los factores macro, con su dimensión de factores ambientales y sus métricas. En este caso son 6. Por ejemplo, esta dimensión evalúa enfermedades patógenas, desastres naturales, accidentes ecológicos. En este caso igual también se puntúan de 1 a 5 conforme la información disponible. Y 5 indica el nivel más alto de condición. Bien, los objetivos planteados fue evaluar los indicadores de desempeño pesquero de la pesquería de mero americano con base en la información ecológica, económica y social disponible. Asimismo, identificar los puntos críticos de desempeño pesquero para establecer las pautas de manejo integral para el desarrollo sostenible de la pesquería. Bien, los materiales y métodos fueron los siguientes. El trabajo se desarrolla o la información ha sido generada en la costa de la península, en la costa norte de la península de Yucatán, en el estado de Yucatán. Los puertos donde se realizan los desembarques de esta pesquería son Celestún, Cizal, Progreso, Telchac, Silán, Río Lagarto, San Felipe, El Cuyo. Bien, se utilizaron información sobre capturas y sobre valor de las capturas. Bien, las unidades de evaluación fueron las 3 flotas que inciden sobre este recurso. La mediana altura, conformada por 526 embarcaciones, la ribereña, por casi 4,000 embarcaciones. Y la recreativa, en este caso la información de las capturas comerciales fue adquirida de la CONAPESCA, que es la institución de gobierno que se dedica al manejo y a la vigilancia de la pesquería. Y en el caso de la flota recreativa, no existe información oficial. Esta fue obtenida a partir de los trabajos que son escasos también sobre la pesca recreativa. En este caso fueron los trabajos de López Rocha y colaboradores y Pot López y colaboradores. Bien, en el caso de la flota de mediana altura, las capturas que se utilizaron fueron las de Progreso, ya que el 90% de estas capturas corresponden a esta flota, de acuerdo con Monroy. El resto de los puertos es donde se desembarcan las capturas de la flota ribereña. Y bueno, las capturas que fueron registradas para la recreativa corresponden a torneos que se han realizado en la zona.
Bien, para la información del stock, cosecha, post cosecha, pilar ecológico, económico y comunidad, se utilizaron fuentes directas. En este caso se trata de publicaciones científicas, informes pesqueros, talleres, etcétera. Además de fuentes indirectas, ya sean datos publicados, datos no publicados y notas periodísticas, entre otras. Referente a los resultados, tenemos lo siguiente. Para el caso de los sectores, tenemos que en general el desempeño fue regular, no fue bueno, fue regular. Y resalta que la flota recreativa tuvo el peor desempeño en este caso, para sectores. Ya más a detalle vemos para el sector stock, referente a las pesquerías ecosustentables, si vemos aquí el gráfico, tenemos que, como les mencionaba, la flota recreativa tuvo el peor desempeño y este estuvo ligado principalmente a la captura de peces juveniles por debajo de la talla mínima, ¿no? En el caso de la flota ribereña ocurrió algo similar. En el caso del sector cosecha, resaltan el desempeño de cosecha, el desempeño de los activos de cosecha. En este caso estuvo ligado a la variabilidad en las capturas, que generó una alta volatilidad y en este caso repercutió en los ingresos, ¿no? En los ingresos de la tripulación, particularmente para la flota ribereña. En el caso de la flota de mediana altura, el desempeño de los activos cosecha estuvo ligado, generó un bajo desempeño y estuvo ligado principalmente a la antigüedad de la flota. La mayoría de las embarcaciones, de acuerdo con los datos de la CONAPESCA, tienen una antigüedad mayor a 30 años, entonces esto generó un bajo desempeño para este sector cosecha. En el caso del sector post cosecha, tenemos que resalta el bajo desempeño de la ribereña, particularmente para los empleados de procesamiento. Bueno, en este caso estuvo ligado principalmente a los salarios de estos empleados que estuvieron por debajo de la media comparado con otras actividades en la región. Por ejemplo, una de las principales actividades, o la siguiente después de la pesquería, es la albañilería. Entonces, esto provocó un bajo desempeño para el caso de los empleados de procesamiento en post cosecha. Aparte el desempeño del mercado, el desempeño de la industria post cosecha. Aquí en este caso estuvo ligado principalmente al sistema de mercado que existe en la región. En este caso los dueños de las embarcaciones generalmente otorgan préstamos a los pescadores para realizar la captura y estos a regreso descuentan esos préstamos de los costos de la captura, de los pagos de la captura. Entonces los pescadores no tienen la oportunidad de negociar, para negociar buenos costos justos, ¿no? Entonces, en este caso, genera un bajo rendimiento. En el caso de los pilares, tenemos un desempeño regular en general, pero salta a la vista el bajo desempeño para la flota ribereña. Ya a detalle, podemos ver que de nuevo, ¿no? Aquí si recordamos, este pilar es similar al stock, como veíamos anteriormente, igual de la misma forma también la flota recreativa ligado a la captura de juveniles. En el sector económico resalta de nuevo, ¿no? Lo que les mencionaba del mercado, que afectó el bajo desempeño, generó un bajo desempeño para la flota ribereña, principalmente por este tipo de sistema de préstamos de los dueños hacia los pescadores y los activos de cosecha igual, ¿no? En el caso de la comunidad, resalta nuevamente las ganancias de la mano de obra, ¿no? En este caso incluye tanto la mano de obra del sector cosecha como de post cosecha. Como les mencionaba de nuevo, ¿no? Los bajos salarios generados por las bajas capturas, la alta volatilidad, generó un bajo desempeño en este caso. En el caso de las condiciones que favorecen a la sostenibilidad, tenemos lo siguiente. Para los factores macro, resalta particularmente la gobernanza, ¿no? Los bajos niveles de gobernanza, principalmente para la flota ribereña, generan bajos niveles
En este caso se refiere a la gobernanza general en el país, en la región, en el país, ¿no? Cuestiones de gobernabilidad, cuestiones de... En el caso del comanejo, también se tienen bajos niveles, particularmente para la cuestión de la dimensión del género. Aquí en este caso fue para los 3 niveles de aprovechamiento de la flota, la ausencia de las mujeres en los principales sectores, ¿no? Particularmente en los sectores de toma de decisiones de la pesquería, afectó los niveles de esta dimensión. Aparte, la acción colectiva, la participación, ¿no? En la flota ribereña, en la flota de mediana altura. La participación, estos estuvieron ligados principalmente a que los mismos pescadores refieren que algunos pescadores no, o ya sea que no conocen el reglamento o algunos no están de acuerdo con los acuerdos que se toman en las reuniones referentes al manejo. En cuestión, en la componente de manejo resalta principalmente la ausencia de información pesquera, principalmente para la flota ribereña, para la flota recreativa. Como les mencionaba, existe información de capturas para la flota ribereña y la flota mediana altura, que son las flotas comerciales. Sin embargo, la información de capturas y esfuerzo es escasa o incluso ausente, ¿no? Para la flota, para la pesca recreativa. Los métodos de manejo igual tuvieron bajo desempeño. En el caso del sector post cosecha, nuevamente resalta mercados e instituciones de mercado debido a este sistema de mercados existente en la región. Bueno, como conclusiones se tienen las siguientes. La evaluación reveló que la pesquería de mero americano no es sostenible, particularmente desde el punto de vista ecológico. El bajo desempeño del stock fue reflejo de las condiciones actuales del deterioro de la pesquería. Además, estos resultados reflejan ineficiencia en las medidas de manejo, particularmente en las cuestiones de selectividad de las artes de pesca y la talla mínima de captura. Además, la ineficacia de las medidas de manejo se vieron reflejadas en el bajo desempeño del stock ecológico, en el bajo desempeño del stock ecológico de la pesquería, particularmente a nivel ribereño y recreativo. Además, el bajo desempeño stock ecológico afectó negativamente el desempeño económico y comunitario, particularmente a nivel ribereño y de mediana altura. Es necesario fortalecer el pilar ecológico a través de medidas de manejo eficaces que coadyuven a la recuperación de los stocks de mero americano y especies asociadas. El pilar económico referente a las condiciones de mercado que permiten generar un mercado justo donde los pescadores tengan la capacidad para negociar mejores precios por las capturas. Y las condiciones que favorecen la sostenibilidad, particularmente en lo referente a la gobernanza de la pesquería, acción colectiva, participación, género, generación de datos pesqueros y de esfuerzo, así como los métodos de manejo. Un agradecimiento para la Dirección General de Asuntos Personales Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, por la beca postdoctoral otorgada para el desarrollo del proyecto Indicadores de Desempeño Pesquero de las Pesquerías Ribereñas de la Península de Yucatán. Muchas gracias. Thank you so much, Luis. Thank you, everyone. This ends our session. Thank you. Okay, muchas gracias. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Gracias.